Bueno, hoy es el último día del año y a veces da gripa los últimos días del año, pero es un día en el que pues somos llamados a acordarnos de muchas cosas, todo lo que pasó en el año, y pues siempre hay cosas que recordamos y hay muchas cosas que se nos olvidan, y a lo largo de nuestra vida hay cosas que son importantes y a veces las olvidamos, y después de muchos años nos llega el recuerdo: ¿cómo se me pudo olvidar esto? Vamos a ver algo de lo que debemos acordarnos, y también recordar que hay alguien al que nada se le olvida. Dice la Biblia que Dios se acordó de Noé cuando estaba en medio del diluvio y lo salvó. No es que se le haya olvidado, pero así lo dice, para que nos demos cuenta nosotros, ¿no? Que a veces Él se acuerda, ¿no? Se acordó de Rebeca, que era estéril y le dio hijos. Él siempre nos recuerda. Vamos al Salmo 132. Vamos a leer este salmo. Es una oración y empieza con esto, ¿no? Precisamente diciendo: acuérdate, oh Jehová. Vamos a leerlo. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí, en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de ello: de tu descendencia pondré sobre tu trono. Y si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. He aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Este es uno de los 15 salmos que tienen el título de cántico gradual. Son los salmos que cantaban los peregrinos que iban a Jerusalén a adorar en el templo, que era donde estaba la presencia de Dios. Se les conoce también como cantos de ascenso o de peregrinaje, porque para ir a Jerusalén se tenía que subir. Jerusalén estaba situado en una meseta en las montañas de Judea. Esta era una peregrinación que tenían que hacer todos los judíos en determinadas ocasiones. Algunos venían de muy lejos
y se juntaban en grupos, primero para protegerse porque era un viaje peligroso. Podían caer, podían resbalar, que es lo que muchas veces se menciona: no resbale mi pie, que se resbalen, se podían caer en un acantilado. Y también podían ser atacados por bandidos que sabían que los peregrinos venían y los estaban esperando en ciertos lugares. Entonces también se juntaban para alentarse. Era un viaje pesado, era de subida, y durante el trayecto iban cantando estos salmos de ascenso. Este salmo está inspirado en los acontecimientos que se dieron justo antes de que el arca de la alianza, que estaba en el tabernáculo que David había preparado en Jerusalén, fuera llevada al templo que Salomón construyó. Lo más probable es que Salomón sea el autor de este salmo, aunque si no fue él el autor, lo que inspiró este salmo fue este acontecimiento. Este es un salmo que habla de la confianza que debemos tener en las promesas de Dios. La base de nuestra esperanza y nuestra fe son las promesas que Dios ha hecho para restablecer la comunión que se rompió. Promesas que hizo desde el principio del tiempo y que fue revelando progresivamente a través de su palabra. Por el pecado se rompió la comunión que había en el Edén, y Dios fue a buscar al hombre que se había escondido. Lo buscó para anunciarle cómo iba a restablecer la comunión perdida, y que era la causa de la vida de miseria en la que vive el hombre. Así le prometió un descendiente, la llegada de un hijo, que es lo que habla de esta historia, este salmo. Se habla aquí concretamente, ya una vez que ha avanzado la historia, de un hijo de David, y no es Salomón. Salomón es tan solo una sombra de ese hijo. Aquí en ese salmo, en esta oración que hace Salomón, él recuerda los grandes anhelos y sufrimientos de su padre David para preparar una habitación para el Señor, y habla de la seguridad que tiene, que está en un juramento que Jehová hizo a David. Dice que de tu descendencia pondré sobre tu trono, dice en el versículo 11 que leímos. Ahora él está a punto de cumplir el anhelo de su padre de llevar el arca al templo. Para entender el salmo tenemos que conocer la historia del arca y lo que el arca representa, lo que significa. Dios prometió a Abraham, cuando era un solo hombre, hacer de él una gran nación. A él lo escogió de entre todos los pueblos de la tierra. Algunos de los pueblos eran poderosos, eran numerosos. Abraham era uno solo. Lo escogió por gracia y se comprometió Dios con él. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2, vemos esta promesa que Dios le hace a Abraham. Dice este versículo, Génesis 12:2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta es una promesa que se hizo realidad en el pueblo de Israel, y tenía un propósito: que fueran
bendición a los demás pueblos. A través de ellos, de este pueblo, los demás pueblos debían conocer al Dios verdadero. Esa era la bendición para los demás pueblos. Para que pudieran cumplir con ese propósito de Dios, ellos iban a recibir cuidado, Dios los iba a cuidar, iban a recibir sustento, Él los iba a sostener. Además les dio otras promesas que se cumplirían en el futuro. Debían creerlas sin ver nada. Una promesa se tiene que creer sin verla, si no, no es una promesa, es una realidad. Un ejemplo de esto es que Dios le prometió a Abraham una tierra, un territorio, y él vivió ahí como extranjero, y fue muchos años después de haber estado 400 años viviendo en esclavitud en Egipto, Dios los sacó y los llevó a esta misma tierra en la que Abraham había habitado, para que tomara posesión de esa tierra. Dios cumplió su promesa, pero Abraham no lo vio. Es por fe. Pero lo que nos interesa de esta historia es la alianza, el pacto de Dios, el pacto que Dios hizo, a lo que Dios se comprometió con ese pueblo durante su viaje por el desierto. La promesa había sido hecha a Abraham, pero cuando sacó de Egipto a la descendencia de Abraham, les marcó una serie de condiciones para que él cumpla con el acuerdo. Las condiciones no cambian, siguen siendo las mismas, solamente aclara las condiciones en esta revelación progresiva que Dios hace. El pacto consiste básicamente en que Él, Jehová, sería su Dios y ellos serían su pueblo, un pueblo escogido de entre todos los pueblos de la tierra, un pueblo especial, no por algo que ellos hubieran hecho, sino porque Dios los escogió. Y no debemos olvidar que eso tenía un propósito. Eso implica que debían apartarse para Él. Esa separación es la santidad. Se haría real con el cumplimiento de unas leyes que Dios les dio de una manera clara y específica en 2 tablas de piedra. Para ser ese pueblo apartado para Dios, debían cumplir con lo que les mandaba. En el libro de Éxodo, capítulo 19, de los versículos 4 a 6, vemos requisito, esta condición que tenían que cumplir ellos como un pueblo especial. Dice Éxodo 19 del 4 al 6: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, ahí está la condición. Sí, es una condicional. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Guardar el pacto era guardar los 10 mandamientos. El primero de los mandamientos decía: yo soy, lo que significa que Él, Jehová, era el único Dios, que no existe otro. Yo soy el Señor tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En Éxodo 22. Las bases del pacto son, primero, su justicia. El pacto estaba basado en esos mandamientos, en la ley, los 10 mandamientos, que eran la esencia de la ley que tenían que obedecer el pueblo. Al hacerlo estaban cumpliendo con la justicia de Dios. Dios demanda la justicia, que se aparten de los pueblos que no cumplen con esa justicia. Pero el apartarse no era apartarse físicamente, sino apartarse de los ídolos que tenían los otros pueblos, de sus costumbres, de sus pecados. Si se apartaban físicamente, no podían ser bendición para los otros pueblos. La justicia del pueblo sería apartándose para él. No debían unirse a la manera de vivir y de pensar de los otros pueblos. Por eso no debían mezclarse, uniéndose en matrimonio con ellos. No hay una unión más profunda y que más influya que el matrimonio. El pueblo de Dios en la actualidad es la iglesia. El pacto no ha cambiado, ni el propósito de Dios tampoco. Esos nunca cambian. La iglesia debe ser un pueblo santo, apartado para Dios, que vive cumpliendo los 10 mandamientos. No 9, no 8, los 10, incluyendo acordarse del día de reposo para santificarlo, con el mismo propósito: ser bendición para los que no conocen al Dios verdadero, dando testimonio con una vida apartada para Dios, pero también compartiendo el Evangelio. Aquí más hay que aclarar que la iglesia debe cumplir, debe ser santa, pero no como una condición, porque Cristo cumplió toda la ley. Estamos unidos con Cristo, entonces cumplimos los mandamientos, tenemos una vida de santidad como ese resultado, porque Cristo está en nosotros, por agradecimiento de la salvación que nos dio, no como un requisito, como era en el pueblo antes de que Cristo hiciera su obra, antes de que se diera el cumplimiento del tiempo. La segunda base de su pacto es la misericordia. Por eso les dio una serie de rituales por medio de los cuales ellos podían mostrarle a Dios su arrepentimiento por haber quebrantado sus mandamientos. Él les ofrecía perdón cuando habían perdido su santidad por acercarse a la forma de vida de los pueblos idólatras, por haber pecado como lo hacían ellos, adorando a sus ídolos y haciendo lo que ellos hacían. El pacto era: ustedes son mi pueblo, obedeciendo mis mandamientos, y yo soy su Dios, cuidándolos. Si algo sale mal y me piden perdón de corazón, con verdadero arrepentimiento, yo los perdono y seguimos caminando juntos hacia adelante. Para ofrecerles el perdón, voy a apartar a una tribu de entre ustedes como sacerdotes, para que sean ellos los que ofrezcan los sacrificios delante de mí, de esos animales, con el derramamiento de la sangre como pago por el quebrantamiento de la justicia.
de las leyes que les di. Esos animales ocuparán el lugar que ustedes debían ocupar por el pecado que hicieron. Esa es mi misericordia hacia ustedes. Esto es una sombra del sacrificio de Cristo en la cruz, derramando su sangre por nuestra injusticia. El mismo pacto, pero un sacrificio perfecto, hecho por un sacerdote perfecto, por la que ya no se tiene que repetir. Como Israel era un pueblo nómada, iba a estar viajando hacia la tierra prometida. Y una vez ahí, debe ir ocupando la tierra, conquistándola poco a poco, ganando terreno para poseerla. Por lo que debían construir una caja muy especial, un arca. Sería de una madera llamada acacia y estaría recubierta de oro por dentro y por fuera. Esa sería el arca de la alianza, el arca del pacto. En el interior estaría la ley del Señor, su justicia. Allí estarían las tablas. Por fuera, la tapa donde estarían dos querubines. Esa tapa sería el propiciatorio, el lugar en donde se derramaría la sangre inocente que cubría el pecado del pueblo. También estaba por ahí una muestra del maná, que también representa el sustento que Dios iba a dar al pueblo, que le había dado en ese viaje. El pueblo llegó a la tierra prometida y, como tantas veces había ocurrido durante el viaje, se volvieron a los ídolos de los otros pueblos. Llegó el momento en que se olvidaron del arca, hasta el momento en que nadie sabía dónde se encontraba. La presencia de Dios en medio de ellos había desaparecido a causa de la idolatría. Los ídolos en medio de nosotros son las cosas por las que vive el mundo. Y nosotros a veces nos apartamos de Dios para vivir por esas cosas, tales como el dinero o el mismo trabajo, la posición social, la juventud, la fuerza, la belleza física, una filosofía, una persona y muchas más. Cada quien sabrá cuál es su ídolo. Idolatría que nos separa de la presencia de Dios. En el primer libro de Samuel vemos que hubo un tiempo en que los filisteos se apoderaron del arca y la pusieron en un templo de ellos, de un ídolo que tenían, que se llamaba Dagón, y lo pusieron ahí al lado de este ídolo. Cuando vieron las maravillas destructoras que hacía el arca en medio de ellos, causándoles mucho daño, tumores, muerte, también derribó este ídolo, lo partió, lo postró delante de él, lo mutiló. Entonces ellos decidieron regresar. Dice en el versículo 6 del Salmo: he aquí, en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. ¿Qué era lo que habían perdido? Habían perdido la presencia del Señor, habían perdido al Señor. Dice, lo hallamos, se refiere al Señor. Lo hallaron representado por el arca. Efrata es otro nombre de Belén.
donde David pasó su juventud pastoreando a las ovejas de su padre. Y por allí se rumoraba que el arca estaba en un lugar llamado Kiriat Jearim. Este nombre significa ciudad de bosques. Lo hallamos en los campos del bosque, dice el Salmo. Los filisteos la devolvieron y estuvo abandonada 20 años. Vamos a 1 Samuel, capítulo 7, los versículos 1 y 2. Primera de Samuel 7, 1 y 2 dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collar, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Este es el tiempo cuando Israel rechazó ser gobernada por Dios, por los jueces, pero realmente por Dios, y pidieron a Saúl, el último de los jueces, un rey. El rey, como primer rey, quedó Saúl. Él nunca se ocupó del arca en el tiempo de su reinado. El arca siguió olvidada hasta que llegó David. Y eso es de lo que habla la primera parte del Salmo. El salmista habla de la preocupación de David por traer el arca que estaba abandonada. David amaba a Dios y quería tener comunión con Dios. Y David amaba a su pueblo y quería que también su pueblo tuviera comunión con Dios. Por eso, poco después de que fue proclamado rey de las 12 tribus, fue por el arca. Primero estuvo 7 años y medio siendo rey solamente de la tribu de Judá. Había guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Finalmente él fue rey de todas las tribus, conquistó Jerusalén, era la ciudad de David, y decidió ir a buscar el arca para traerla a esa ciudad y que Dios estuviera nuevamente en medio de su pueblo. Hubo dificultades para traer el arca. Primero la fueron a buscar sin los levitas. Ahí está el quebrantamiento de Pérez Usa, que tocó el arca para que cayera, pero no vamos a entrar en esos detalles de la historia. El arca finalmente llegó a Jerusalén y el rey David habitaba en un palacio. David vio el arca entre cortinas, mientras él vivía en un palacio de cedro, y tuvo el deseo de hacer una casa al Señor. Pero Dios le dijo por medio del profeta Natán que no va a ser él el que construya el templo, una casa para él, sino un hijo de él, un hijo suyo. Entonces, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 11 a 14. Primera de Samuel 7, 1 y 2. Primera de Samuel 7, 1 y 2. Perdón, les dije. No, Primera de Crónicas, perdón, sí. 17, 11 a 14. Dice, es la profecía, lo que le dice Natán a David. Dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino.
Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Este es el pacto eterno que Dios hizo con David, pero no habla de un hijo de David llamado Salomón. Tampoco habla del templo que construyó Salomón. Ese templo fue destruido totalmente. Habla de Cristo, que reinará para siempre, y habla de la iglesia, la casa que construyó Cristo con piedras vivas para que Dios more siempre entre su pueblo. Salomón y el templo son una figura del cumplimiento de esta promesa en Cristo y su iglesia. Pues este salmo es la oración de Salomón cuando el arca está a punto de entrar al templo que construyó. Están llevando los levitas. Entonces, primero tenemos en este salmo la promesa de David. Dice de los versículos 1 a 7: Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Salomón ora a Dios y está recordando a su padre David y unas palabras que dijo su padre. David estaba afligido, estaba avergonzado, no podía ni dormir, pensando que mientras él estaba acostado en una cama, estaba en un estrado, una cama elevada, una cama de rey, el Señor estaba en los suelos. Juró que no descansaría hasta conseguir una casa para que el Señor habitara. Esta es la base sobre la que Salomón comienza su oración. Lo que va a pedir después no lo va a pedir porque tenga méritos propios, sino que le presenta a Dios las aflicciones de David. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. No lo va a pedir porque tenga méritos propios, por los méritos de otro. Es una sombra de cómo deben ser nuestras oraciones, nunca por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Salomón le dijo al Señor cómo David, cuando era joven, por los campos de Belén, había oído que el arca estaba en un lugar boscoso. El rey de ese tiempo, Saúl, había ignorado el arca. Los filisteos la habían devuelto porque habían visto el poder de Dios, pero Saúl no la tomó en cuenta. Permaneció ahí olvidada 20 años. Saúl vivía fuera de la presencia de Dios, lo que se refleja en su forma de vida. No en que no pecara, porque David también pecó, sino en una vida de los que están fuera de la presencia de Dios, una vida sin esperanza, una vida de angustia,
una vida atormentada, una vida de derrota y con un fin trágico. Seguramente podía haber hecho algo, por lo menos podía haber hecho el intento de encontrarla para que el pueblo pudiera disfrutar del arca que los había guiado en los tiempos difíciles de la travesía por el desierto. Pero a él, al igual que a muchos ahora, no le interesaba el arca para estar en la presencia de Dios. Aunque muchos saben dónde está Dios, dónde está su presencia, está en la iglesia, pero principalmente a través de su palabra, pero a muchos les tiene sin cuidado. Después tenemos la petición de Salomón. Esta es la petición de Salomón, solamente los versículos 8 a 10. Dice: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu rostro, de tu ungido el rostro. En la ceremonia de dedicación del templo, los levitas introducen el arca del pacto y Salomón le pide a Dios que él entre el arca de su poder a ese lugar donde van a reposar. El arca había estado viajando por mucho tiempo con el pueblo de Israel de un lugar a otro. Había sido capturada por los filisteos, estuvo un tiempo ahí y 20 años olvidada, de una casa a otra. Primero estuvo en un lugar que se llamaba Bet Semes y después vieron adentro del arca, no la quisieron, fue a este lugar, al bosque. Ya es tiempo de que el Señor y el arca de su poder puedan descansar en su lugar de reposo. Por supuesto que Dios no necesita reposar, y menos en un lugar hecho con manos humanas. Lo que Salomón quiere es mostrar el anhelo que él tiene y que también tuvo David su padre, de que la presencia de Dios estuviera definitivamente entre ellos, entre el pueblo, en la tierra que Dios les había dado en posesión, y que ya no anduviera de aquí para allá. Pide que Dios, representado por el arca, entre en el templo, que los sacerdotes se puedan vestir de la justicia, de esa santidad, que los santos tuvieran un gozo, porque es un pueblo que se reviste de la justicia de Dios Todopoderoso, y esa justicia les da la salvación. Por eso le pide a Dios que Él, como ungido, como el Rey, tenga la sabiduría y bendición del Señor para guiar a su pueblo. Ahora el templo es la iglesia. Cada creyente es donde Dios está por medio del Espíritu Santo. Vamos a leer nada más este versículo, el 1 Corintios 6, 19. Dice 1 Corintios 6, 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nuestro anhelo y oración es que todos los creyentes puedan vestir de justicia.
Pedro dice en su primera carta que los que creen son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, el pueblo adquirido por Dios. 1 de Pedro 2:9. Y por medio de esa justicia que es de Dios, tengan salvación y se gocen. Había una condición para que Salomón pudiera guiar a su pueblo. Ahora vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 16 a 18. Dice: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, esta es la condición, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. El pacto es el mismo. Vamos viendo diferentes pactos con diferentes personas, pero es el mismo pacto. Este pacto de Dios con Salomón está basado en una promesa previa que Dios le había hecho a David su padre. Como este pacto, estas promesas necesariamente se tienen que cumplir porque son una promesa de Dios, pero no se cumple en Salomón. Como sabemos, Salomón no cumplió con la condición. Jesucristo sí la cumplió. El cumplimiento no se da con Salomón ni con ninguno de los reyes que siguieron. Se da en Jesucristo, como el rey que se sienta en el trono para siempre, y se da en el pueblo que Jesucristo salvó. Se da en la iglesia, que es el pueblo de Dios, sin importar raza o nacionalidad. Cristo hizo todas las cosas que Dios mandó, guardó todos los estatutos, todos los decretos, cumplió toda la ley. Es el Hijo de David que gobierna eternamente al pueblo de Dios. Tenemos finalmente la promesa de Dios a David. Los versículos 11 a 18 de nuestro Salmo dice: en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaran mi pacto y mi testimonio, yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque le he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Y haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A mis enemigos vestiré de confusión. Mas sobre él florecerá su corona. Dios va a cumplir la promesa que le hizo a David. No se retractará, no se echará para atrás, no habrá nada que lo haga cambiar. Y habrá un descendiente de David sobre el trono. Si los hijos guardan el pacto y el testimonio que está dentro del acta en los 10 mandamientos. Eso es lo que tenía que guardar Salomón. Si lo guardaba,
sus hijos también se sentarían en el trono para siempre. Porque ha elegido a Sión para que sea habitación de Dios. Ahora Dios ya no tiene un lugar físico. Él habita en medio de la iglesia. Y la iglesia nunca es el edificio donde se reúne. La iglesia son las personas. Este es para siempre el lugar de reposo. El que Él ha querido, allá habitará. La provisión es para los pobres de espíritu. Es el pan que descendió del cielo. El pueblo de Dios es un pueblo de sacerdotes, vestidos de salvación, vestidos de la justicia de Cristo. Y por eso dan voces de júbilo. Dice el versículo 17 que hará retoñar el poder de David. Por un tiempo parece que la iglesia ha desaparecido, que no hay trono, que no hay reino. Y así pasó. Finalmente el templo fue destruido, el pueblo fue llevado cautivo, también pasó con la iglesia, ha pasado. Pero así como esa piedra, el episodio de Nabucodonosor, que cae y crea un monte que cubre toda la tierra, así resurgirá este reino con toda su fuerza, abarcará toda la tierra. La lámpara necesaria para iluminar es la palabra de Dios. Como Salomón falló lamentablemente, al final de sus días ya se había desviado completamente del Señor. Los siguientes reyes tampoco cumplieron la condición. Dividieron al reino, llevaron al pueblo a la idolatría, para finalmente ser expulsados de la tierra que el Señor les había dado, y perdieron definitivamente el arca. El arca desapareció, el templo fue saqueado, el arca se perdió para siempre. El pacto no se cumplió en ninguno de ellos. Se cumplió en un hijo de David que cumplió todas las condiciones del pacto. Es en Jesús donde se cumplen todas esas promesas que Dios le hizo a David. Dios ha entrado en su templo, que es Cristo. Él dijo: destruí este templo y yo en 3 días lo reconstruiré. La iglesia está formada por los creyentes con Cristo como cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es su templo por la unión con Cristo. La iglesia está formada por un sacerdocio santo, apartado para Dios. Por eso los ha vestido de justicia, justicia que les trae salvación. Y por eso este pueblo tiene gozo de la salvación. Y pide que el rey del pueblo esté para siempre en el templo, que es la iglesia. Esas son las promesas de Dios cumplidas en Cristo. Ya no se necesita el arca, ni tampoco el templo. Eran solo sombras de Cristo. Tampoco se necesitan sacerdotes. Cristo es el sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes solamente en el sentido de que servimos a Dios. Para eso tenemos que estar apartados, santificados, vivir una vida de santidad como estaban los sacerdotes, cumpliendo la ley y pidiendo el perdón cuando no cumplimos. La justicia que Dios da se convierte en salvación. Si Cristo es nuestro Señor, estamos vestidos no con nuestra justicia, sino con la justicia de la sangre
de Cristo. Nosotros somos ese propiciatorio sobre la que cae la sangre para cubrir el pecado. Pero esta es la sangre de Cristo. A sus enemigos los vestirá de confusión. A lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Están totalmente confundidos. Junto a la confusión de sus enemigos viene la prosperidad del reino de Cristo, y esa prosperidad es para siempre. Este salmo es un cántico, pero también es una oración. Nos debe llevar a reflexionar y a orar. ¿En dónde está el arca? ¿Dónde está el arca en tu vida? ¿La has olvidado? ¿La has perdido? ¿No sabes en dónde está? ¿Anhelas la presencia de Dios o te tienes sin cuidado? Si no la anhelas, es que eres un enemigo de Cristo. Estás confundido. La indiferencia es enemistad y no anhelas la presencia de Dios en tu vida porque estás en gran confusión y no la quieres porque tendrías que dejar tu pecado. Ora, como nos enseña el Salmo, no por lo que has hecho o por lo grande que son tus pecados. Confía en Cristo y dile a Dios: acuérdate de las aflicciones de Cristo en la cruz. Acuérdate de su aflicción. No mires mis pecados, porque si los mirares, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá mantenerse? Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo 130, versículo 7. Vamos a orar.